Nueva Zelanda es parte de la Mancomunidad de Naciones, antes llamada Mancomunidad Británica de Naciones, una organización compuesta por 56 países soberanos, lo que significa que a pesar de su independencia, aún el Reino Unido ejerce algún tipo de influencia en el desarrollo de esta nación mediante el reconocimiento de la monarquía británica como jefes del Estado, dado el pasado colonial de este territorio insular. Sin embargo, una combinación de lejanía geográfica y fuertes raíces indígenas, especialmente aquellas heredadas del pueblo maorí, hacen de Nueva Zelanda una conjunción de expresiones y valores reflejados recientemente en los cantos haka, entonados por integrantes del partido maorí en el Parlamento neozelandés, hecho que fue viralizado en redes sociales frente a la contundente respuesta negativa a un proyecto de ley cuyo objetivo es cambiar las relaciones entre la mayor etnia indígena de la isla, los maorí, y las autoridades nacionales, las cuales quedaron establecidas en 1840 a través del Tratado de Waitangi. La historia del pueblo maorí en Nueva Zelanda se remonta a por lo menos 8 siglos atrás, hasta la llegada de dicha etnia de navegantes polinesios al territorio insular que en su idioma es llamado Aotearoa, un nombre aborigen cuyo significado es Tierra de la Gran Nube Blanca. El país más cercano a Nueva Zelanda es Australia, a unos 2.000 kilómetros al noroeste del archipiélago. Por su lejanía geográfica, la colonización de Nueva Zelanda fue tardía respecto con otras colonias, en particular aquellas bajo la denominación británica, como es el caso neozelandés. El país insular posee una riqueza étnica relevante para el sur del Pacífico. Los maoríes son el pueblo más numeroso dentro de las minorías que integran a la población y representan alrededor del 17,8% del total de los habitantes del país. Todos estos elementos hacen que la situación del pueblo maorí sea una de las más llamativas en esta área oceánica en lo relacionado a la defensa de su identidad cultural y su lucha por reivindicaciones sociales negadas a lo largo de su historia colonial. Nueva Zelanda es un estado insular considerado como uno de los más aislados del mundo e integrado por dos grandes islas, una al norte y otra al sur, que toman sus respectivos nombres de estas coordenadas geográficas, así como también incluye un conjunto de otros archipiélagos menores y una dependencia en la Antártida, que es reclamada por autoridades oficiales del país. Este estado del suroeste del Océano Pacífico cuenta con una superficie de 268.838 kilómetros cuadrados y se localiza a unos 2.000 kilómetros de la costa sureste de Australia. Aunque su población originaria estaba integrada por el pueblo maorí, actualmente constituye la mayor minoría étnica presente en la isla. De acuerdo con las investigaciones antropológicas modernas, los primeros maoríes llegaron a Aotearoa entre los siglos 8 y 14 de la Era Común, los cuales le bautizaron con este nombre aborigen que significa Tierra de la Gran Nube Blanca. Estos primeros pobladores de la actual Nueva Zelanda provenían, de acuerdo con la cosmogonía maorí, de la isla de Hawaii, ubicada en la Polinesia francesa, cuyo nombre actual es Raiatea, o incluso de las islas Cook o Hawái. Según las creencias maoríes, su pueblo atravesó el océano a bordo de 7 barcas llamadas waka hasta llegar a Aotearoa. Cada una de ellas dio origen a una de las 7 tribus originarias maorí, las cuales adoptaron el nombre de su respectiva waka que los transportó. We now have markers that will help us find out where they came from, but of course we need to sequence other individuals from across the Pacific to find this homeland. Para el año 2024, la población neozelandesa alcanzó los 5.338.500 habitantes, de los cuales un 67,8% son de ascendencia europea, 17,8% maoríes y los habitantes restantes corresponden a otros pueblos de origen asiático que habitan Aotearoa y descendientes de otras etnias indígenas del Pacífico. Dentro de esta composición pluricultural, los maoríes poseen el mayor acervo cultural de la isla al ser sus habitantes originarios y el grupo étnico indígena más numeroso. El proceso de colonización europea de Nueva Zelanda fue tortuoso para los maoríes. Aunque por su lejanía geográfica fue relativamente tardío,
no estuvo libre de los tormentos y penurias propios de la fechoría europea, aplicadas también en otras tierras. El primer contacto del viejo continente con la isla de Aotearoa y la etnia maorí ocurrió en 1642, cuando el explorador y comerciante neerlandés Abel Tasman, al servicio de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, llegó con la primera expedición conocida de Occidente a este nuevo territorio insular. Posteriormente, el capitán de la Marina Real Británica, explorador y colonizador bajo la protección de la corona, James Cook, pisaría el territorio maorí en 1769. El contacto con los colonizadores europeos alteró el estilo de vida de los maoríes, desencadenando una serie de conflictos internos armados. En la isla, en primera instancia, aproximadamente en el año 1780, fue utilizada como destino de fugitivos y desertores, los cuales fungieron como primera ola y estrategia de conquista, una práctica ya aplicada en otros lugares del globo por la corona inglesa. La población europea habitando entre la civilización maorí ya alcanzaba los 2.000 colonizadores para el año 1830. Durante las primeras décadas del siglo XIX, los comerciantes europeos aprovecharon la cercanía con los maoríes para venderles armas de fuego. Esto originó una serie de enfrentamientos fratricidas entre las diferentes tribus maoríes que se conocieron como la Guerra de los Mosquetes, dejando como resultado un debilitamiento general de la economía y dinámicas tribales, como desplazamiento de sus fronteras y zonas de cultivos. La intención de colonización de Nueva Zelanda por parte del Imperio inglés quedó patentada con la firma del Tratado de Waitangi en 1840. Los colonialistas usufructaron las rivalidades entre jefes maoríes derivadas de la Guerra de los Mosquetes para promover la firma del acuerdo con estos líderes bajo la promesa de garantizar el respeto a los territorios maoríes. En el documento se garantizaba la protección de sus tierras, las cuales solo podían ser vendidas a la corona inglesa. Este pacto fue rechazado por la mayoría de los nativos, quienes se oponían al dominio británico en el país y a los colonizadores que intentaban asentarse. En este panorama era inevitable un enfrentamiento entre maoríes e ingleses para la expulsión de los invasores y por la defensa de sus tierras ancestrales. Este primer evento bélico ocurrió en la isla del sur hacia 1843 y la conocida como Guerras de Nueva Zelanda por el control de las islas, que tuvo lugar entre 1845 y 1872. Means everything. This is what our parents fought for, this is what our grandparents fought for, to maintain our cultural integrity around our whakapapa and our pepeha, and that's why we were taught those things at home to our maunga, our awa, and all those sorts of things. A pesar de que el Tratado de Waitangi garantizó ciertos derechos a los maoríes, las presiones de los colonos sobre las autoridades obligaron a la violación de este pacto, cuya respuesta sería la creación del movimiento Rey Maorí, una figura que sobrevive hasta el presente y que en la época se oponía al asentamiento europeo en el país. Tanto durante la guerra como posterior a ella, los británicos establecieron asentamientos que facilitaron la colonización tanto de la isla norte como de la isla sur. En este proceso, aunque formalmente no se estableciera un sistema de segregación entre la población colonizadora europea y el pueblo originario maorí, en la práctica los maoríes fueron segregados y las consecuencias de dicha práctica fueron visibles durante el siglo XX. Entre la década de 1920 y 1960, el aislamiento y segregación de los maoríes respecto a la población europea y asiática en Nueva Zelanda fue más visible en particular en los barrios periféricos de las principales ciudades, donde los infantes maoríes vivían en chozas o cabañas de construcción precaria, incluso asociados a cobertizos de estiércol, por lo cual esta población tan vulnerable era objeto frecuente de epidemias y muerte por sarampión, difteria, tosferina y tuberculosis. Asimismo, y durante la década de 1940, algunas ciudades neozelandesas implementaron baños públicos segregados que separaba a los maoríes de la población no mestiza o pakeha, que significa en el idioma originario el que vino de afuera. Otro punto de esta política racial fueron las escuelas como la denominada Pukekohe Maori School, un centro segregacionista para maoríes que funcionó desde 1952 hasta 1964.
El proceso de independencia de Nueva Zelanda inició en 1907, cuando este territorio fue proclamado como un dominio del Reino Unido, un estatus que brindó a la nación insular una presunta parcial emancipación política. Posteriormente, en el año 1947, el Parlamento neozelandés adoptó el Estatuto de Westminster, una ley británica promulgada en 1931 que confirió igualdad legislativa a Gran Bretaña y a los dominios de la Mancomunidad, lo cual constituye una organización de países independientes y semi-independientes que comparten lazos históricos de coloniaje con el Reino Unido. En noviembre de 2024, la diputada más joven del Parlamento neozelandés, me refiero a Hannah Raiwiti Maipi-Clark, integrante del partido maorí, entonó el haka, que es una de las danzas especiales o artes escénicas folclóricas grupales, y esto como protesta en contra de un proyecto de ley que intenta reinterpretar el Tratado de Waitangi, un acuerdo de 184 años de antigüedad entre los invasores británicos y los representantes del pueblo originario maorí, el cual dio paso a la fundación de Nueva Zelanda. Este convenio, que permitió la gobernanza del país a lo largo de 2 siglos entre los nativos y los funcionarios de la corona británica para amparar a los maoríes, entró en controversia por la reforma propuesta por el partido ACT de Nueva Zelanda, cuyas siglas significan Asociación de Consumidores y Contribuyentes, de tendencia derechista y que apoya las posiciones extremistas como el genocidio en Gaza o el desconocimiento del cambio climático. Esta iniciativa es denunciada porque amenaza con socavar los derechos de los propios maoríes, incluidos otros pueblos indígenas del Pacífico presentes en el país y que representan alrededor del 20% de todos los habitantes del archipiélago, y podría suponer un retroceso para estas comunidades originarias. Actualmente, el linaje de la etnia maorí está distribuido en 3 comunidades. La más pequeña en proporción demográfica se encuentra en Canadá, con más de 2.000 personas. Otra población en Australia, con unos 126.000 ciudadanos, y la principal de ellas en Nueva Zelanda, con más de 914.000 habitantes para el año 2024, lo que representa el 17,8% de la población total de la isla de Aotearoa. A pesar de ser el pueblo maorí la cultura dominante y originaria de Nueva Zelanda, el coloniaje europeo de siglos lo relegó a un lugar secundario en la toma de decisiones y el desarrollo sociocultural del archipiélago. Esta discriminación se mantiene en el tiempo y dicha realidad se ve reflejada en las estadísticas recopiladas por los organismos internacionales. De acuerdo con el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, institución dedicada a la promoción y defensa de los derechos de los pueblos indígenas, actualmente en Nueva Zelanda existe una fuerte brecha social entre maoríes y descendientes europeos, nacidos en la ínsula. Por ejemplo, esta etnia originaria posee una esperanza de vida de 7,3 años menor que la población europea y asiática neozelandesa. Desde el punto de vista económico, el ingreso familiar de los maoríes solo alcanza al 78% del promedio nacional en el país oceánico. Asimismo, dicho colectivo cuantificó en materia educativa que el 45% de niñas, niños y jóvenes maoríes que ingresan a la escuela secundaria superior, por lo menos el 45% de los escolares abandona la matrícula antes de obtener el grado académico. Y los universitarios que lograron ingresar a institutos de nivel superior como la Universidad de Auckland denunciaron lo difícil de su admisión, además del racismo vivido en el proceso de selección. One person said just because Maori aren't as smart doesn't mean it's our fault. Yeah, it really shattered my confidence and made me think like, oh, do I belong here? También en las cárceles neozelandesas se observa el estigma sobre la población maorí, ya que más del 50% de los procesados proceden de la referida población. Igualmente, y en materia laboral, Nueva Zelanda no ha firmado el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, un instrumento regulador a escala global de los derechos de los trabajadores pertenecientes a pueblos indígenas y tribales, lo que es otra vulneración a esta etnia originaria de la nación insular.
Impulsados por estas consecuencias de la segregación colonial, la etnia maorí se ha mantenido en la lucha por la defensa de sus derechos ancestrales. En 2016, el grupo de trabajo Matike Mai Aotearoa presentó un informe para impulsar una reforma constitucional inclusiva para la tierra de la Gran Nube Blanca, un espacio de diálogo donde representantes del pueblo maorí, la corona británica y las autoridades locales definirían la hoja de ruta a seguir a partir del año 2021. Sin embargo, esta propuesta no contó con la respuesta de los gobernantes, pese a que desde este año los maoríes obtuvieron una importante configuración, tanto en la Cámara de Representantes del Parlamento como en el gabinete gubernamental. Aunque la representación legislativa maorí significó un considerable elemento de resistencia ante el neocoloniaje, la mayor parte de las etnias maoríes se agrupa en una figura de jefe supremo conocido como el rey maorí, y aunque no posee autoridad legal o judicial, su papel ceremonial y simbólico como resguardo cultural y sustento del patrimonio maorí es fundamental, así como garantizar las buenas relaciones con el resto de la población neozelandesa. Tuweitia Potatau Te Weru Weru VII, el último rey maorí, quien reinó desde 2006 hasta su muerte en 2024, fue sucedido en septiembre de 2024 por Ngawai Ono Itepo, la segunda mujer en ocupar este emblemático cargo. Good morning, everybody. Look, I just want to acknowledge at the start of this press conference the passing of King Tuweitia. Obviously, our country will be in mourning. He was a fantastic king. He was king for 18 years. He did a lot to strengthen the kingitanga, and we're going to miss him sadly. I saw him not that. So he's had a real focus on bringing New Zealanders together, a real focus on unity within New Zealand. He's been concerned about the divisiveness of some of the language around Māori, and was really focused on leaning into that in a really positive way and showing that actually for non-Māori who are anxious, they don't need to be, that Māori success is something that we as a whole country will benefit from and we should celebrate. Una de las expresiones culturales y artísticas del pueblo maorí más conocida mundialmente es el haka, un mantra de guerra que combina cantos, gritos, gestos faciales, muecas, demostraciones de fuerza muscular y movimientos de brazos, como la postura de quien está a punto de tirar una lanza. Todo esto en una danza coordinada entre los participantes y cuya finalidad es retar al enemigo a acercarse y enfrentar a los guerreros. La interpretación que dan muchos al haka es: ven a mí, mírame a los ojos, te estoy esperando, no te tengo miedo. I love sharing my tradition because back in New Zealand we hear that the French people love culture, and we've also heard the French people love the haka. So we like to come here because you have a culture that appreciates other cultures. And when the eyes go big, we go like that. That's called pūkana. And that, when we do that, it's usually when the emotions are running high. So if I see a beautiful woman, I might go like that, because the emotions are running high. El haka, popularizado por la Selección Nacional de Rugby de Nueva Zelanda, nombrada como Todos Negros, realizan este vistoso baile ceremonial para intimidar a sus contrincantes. Por lo espectacular de los cantos y su ávida carga identitaria, el haka pronto fue adoptado en otras latitudes, logrando ser reproducido en medios de comunicación e incluso en grandes producciones audiovisuales. The All Blacks, when they do the haka, it's more to honor the people that are watching you and to stand up and go, I'm proud and you look like a proud person. And when you have proud people coming together, the world is a better place. The All Blacks, when they do the haka, it's more to honor the people that are watching you and to stand up and go, I'm proud and you look like a proud person. And when you have proud people coming together, the world is a better place. El 14 de noviembre de 2024, los cánticos del haka retumbaron en el Parlamento neozelandés. La protagonista fue la diputada maorí Hannah Rawiti Mai-Clark, que con 22 años es la más joven en ocupar este cargo en 170 años, a la que le secundaron otros diputados del partido maorí y otras invitadas de la tribuna pública del óvalo parlamentario.
La danza maorí fue precedida por la ruptura en manos de la diputada de un proyecto de ley de carácter conservador que busca reinterpretar el Tratado de Waitangi, que regula las relaciones entre la corona del Reino Unido y el pueblo maorí. La iniciativa fue denunciada como una medida que aviva las divisiones raciales y que amenaza con hacer retroceder las conquistas del pueblo indígena. As an Indigenous people here in Aotearoa. We are the kingmakers, we are the sovereign people of this land, and the world is watching us here. Not because of the system, not because of the rules, but because we haka, and because we have our reo, and because we have our culture, and our grandparents, and my nana hana who came here and delivered the reo for the Piti hana, her grandkid was able to speak her reo. Entre los promotores del controversial proyecto de legislación se encuentra el ministro adjunto de Justicia de Nueva Zelanda, David Seymour, perteneciente al partido ultraliberal ACT, Asociación de Consumidores y Contribuyentes, que fuera hasta 1994 una parte del Partido Laborista, y quienes avalan una postura de perpetuar los vínculos coloniales con el Reino Unido a través de una política de defensa conjunta con naciones como Estados Unidos y Australia, así como el desconocimiento del cambio climático. A pesar de ser suspendida por 24 horas, la diputada maorí Hannah Rawiti Maipi Clark volvió al Parlamento al día siguiente bañada por un mar de pueblo maorí. I may have been suspended for 24 hours and not let in the gates to the debating chambers. But the next day I showed up outside the steps with 100,000 of my people. Marching with our heads held high and our flags waving with pride. La estructura política y social de Nueva Zelanda muestra actualmente cómo desde su historia contemporánea viejas estructuras coloniales siguen vigentes, como el tratado que rige las relaciones de los maoríes con la corona, el vínculo entre la nobleza británica y el gobierno neozelandés a través de la Commonwealth y la presencia de partidos de ultraderecha que responden a intereses foráneos por encima de los derechos civiles de los pueblos originarios de Nueva Zelanda. Sin embargo, los maoríes organizados siguen en pie de lucha para defender los avances alcanzados y consolidar una relación más equitativa y próspera en la isla de Aotearoa. Aunque formalmente el Imperio Británico ya no existe como Estado colonial, la influencia e impacto de sus políticas expansionistas y segregacionistas siguen vigentes hoy en día a través de instancias como la Mancomunidad de Naciones, que es un instrumento de dominación imperial, herencia de las viejas y anacrónicas prácticas del coloniaje inglés y que aún se expresa por medio de la influencia de partidos y autoridades serviles a los intereses hegemónicos globales y que perjudican, en este caso, a los pueblos originarios y comunidades locales para lograr sus objetivos. La lucha del pueblo maorí en Nueva Zelanda por mantener y profundizar sus derechos sociales es un ejemplo de este tipo de acciones de neocolonialismo y vasallaje ante las cuales los pueblos del mundo alzan sus voces y seguirán en pie, con la frente en alto en defensa de su identidad e historia colectiva. Así llegamos al final de este programa. Como siempre les invitamos a permanecer en sintonía de Telesur, a que nos sigan en las redes sociales y desde ya tenemos una cita la próxima semana en una nueva edición de Entre Fronteras.